Es usado para rituales, como método de supervivencia, y hasta algunos asesinos piensan que es la mejor forma para que alguien no se aleje de ti. En este capítulo del mundo entre las sombras, te hablaré sobre el canibalismo. Se le denomina canibalismo a la práctica de alimentarse con miembros de la misma especie, pero en este caso hablaremos de la antropofagia, que es cuando algo se alimenta de la carne y tejidos de un humano. Ojo, solo de estas partes, ya que si se consume la sangre sería hematofagia. No se tiene registro de una fecha concreta de cuándo el ser humano empezó a alimentarse de sus semejantes, pero el primero en hablar sobre esto sería Cristóbal Colón, ya que en sus notas decía que las tribus del Caribe eran tan feroces que comían carne humana, refiriéndose a ellos como caríbales. Pero en un error de transcripción se cambiaría la R por la N, dando origen a la palabra caníbales. En Atapuerca, España, se hizo un descubrimiento mientras se hacían excavaciones en la cueva de la Grandolida. Se hallaron varios huesos con marcas de cuchillos y quemaduras que indicaban canibalismo. Esto muestra que el Homo antecesor lo practicaba hace ya unos 800.000 años, siendo el indicio más antiguo de canibalismo en Europa. Algo interesante es que se descubrió que el humano evolucionó de forma que evitara el comerse a sus semejantes, ya que el ingerir carne humana genera priones, una proteína que causa daños neuronales, y se cree que por eso dejamos de comernos a otras personas. Según relatos de Hernán Cortés, las prácticas caníbales eran algo habitual entre los pueblos nativos. De hecho, cuenta que varios guerreros llevaban sal a las batallas, para así salar la carne de los enemigos caídos y conservarla para llevarla para la comida familiar. Las tribus guaraníes eran de las que más desarrollaron estas prácticas. Eran usadas con fines religiosos. Según sus creencias, una persona acumulaba energía y a la hora de morir esa energía podría servirle a alguien, para así poder expandir la conciencia. Tenían como objetivo llegar a un plano vital llamado la tierra sin mal, en donde no había dolor, incluso se escapaba de la muerte. Así que el absorber la personalidad y posteriormente consumir la carne del fallecido daba una energía que ninguna otra cosa podía dar. Por eso, solo se consumía la carne de los mejores. En resumen, los guaraníes usaban el canibalismo como un camino hacia la perfección. Otra sociedad que es célebre por sus sacrificios humanos y posterior consumo de su carne era la mexica. En la tesis del arqueólogo Gavino López Arenas, titulada Decapitación y desmembramiento en rituales del recinto ceremonial de Tenochtitlan, una interpretación de su simbolismo, cita a Francisco Cervantes de Salazar, un escritor toledano del siglo XVI. Referente a estos rituales detalló que las partes que más se consumían eran las piernas y los brazos. Las manos y los pies eran destinados a los altos mandos, sacerdotes y gobernantes, mientras que la sangre era exclusiva para los dioses. Cuenta que los guerreros solo podían comer carne humana en ciertas ceremonias. Narra que en determinados festejos podían vestir de algodón y traer zapatos en palacio, comer carne masculina y beber vino. Además, podían recibir parte del tributo entregado por los pueblos conquistados. En fiestas como la de Atlacahualo, que celebra el primer mes del año del calendario mexica, se tenía la costumbre de comer carne humana. Sacrificaban niños en honor al dios del agua y la tierra, los cocinaban y luego se los comían. Las ofrendas humanas eran entregadas a los sacerdotes para que llevaran a cabo la oxición ritual, y así aportarán la energía vital de los seres humanos a los dioses. La de los guerreros cautivos sería destinada al sol.
y la de los esclavos a los dioses del agua y de los mantenimientos. Estos tipos de rituales eran una especie de comunión que tenían con sus dioses. El caso de canibalismo más grande y violento del que se tiene registro es el de la masacre del barco Boyd. En diciembre de 1809, el barco llamado Boyd, que era un bergantín de 395 toneladas, zarpó desde Sydney Cove, en Australia, en dirección a Whangaroa, en la costa este de la península Northland de Nueva Zelanda, para recoger vergas de caurí. Estaba bajo el mando del capitán John Thompson y llevaba aproximadamente 70 personas a bordo. Al llegar, el hijo del jefe maorí de Whangaroa, Ara, pidió trabajo en el barco, pero poco tiempo después ocurrió un accidente en donde Ara sería sentenciado a recibir azotes. No se sabe como tal qué fue lo que hizo el chico, pero la historia más aceptada es que el cocinero del barco arrojó por la borda cucharas de peltre y acusó al chico de habérselas robado, para evitar ser azotado. Al regresar con su tribu, el hijo del jefe denunció el evento y les mostró las marcas de los azotes. Y al ser este parte de la familia del jefe, la tribu no se iba a quedar con los brazos cruzados. A los 3 días de la llegada del barco, la tribu dio comienzo a su plan para realizar Utu o venganza. Invitaron al capitán Thompson a que siguieran sus canoas para encontrar árboles de caurí apropiados. Thompson, su primer oficial y otros 3 siguieron las canoas hasta la entrada del río Kaoe. El resto de la tripulación se quedó en el barco con los pasajeros, preparando el navío para el viaje a Inglaterra. Los maoríes atacaron a los extranjeros, matándolos a todos con palos y hachas. Les quitaron todas las ropas occidentales a las víctimas y un grupo las usó como disfraces. Otro grupo llevó los cuerpos a su aldea para comérselos. Al anochecer, el grupo que estaba de incógnito se subió a una canoa y cuando cayó la noche se acercaron al costado del Boyd y fueron recibidos por la tripulación. Otras canoas maorí estaban esperando la señal para atacar. El primero en morir fue un oficial del barco. Los atacantes luego se escabulleron por un costado de la cubierta, matando a toda la tripulación mientras pasaban desapercibidos en la oscuridad. Posteriormente, los pasajeros fueron llamados a la cubierta para ser asesinados. 5 personas se escondieron en la parte superior del mástil, donde fueron testigos de la descuartización de los cuerpos de sus amigos y colegas. Otras 5 personas sobrevivieron: Anne Morley y su bebé, que estaban en un camarote, el aprendiz Thomas Davis, quien se ocultó en la bodega, el segundo oficial, y Betsy Brownton, de 2 años, quien fue llevada por un jefe local que puso una pluma en su cabello y se la quedó por 3 semanas antes de que la rescataran. El segundo oficial fue asesinado y comido cuando ya no lo necesitaron para fabricar anzuelos. Estos sobrevivientes fueron rescatados cuando el jefe Tepai entró al puerto de la Bahía de las Islas. Había llegado a la zona para comerciar con los maoríes de Whangaroa. Los europeos hicieron señales a la canoa de Tepai pidiendo ayuda. Luego de que Tepai recogió a los sobrevivientes del Boyd, se dirigieron a la costa, pero 2 canoas Whangaroa lo siguieron. Mientras que los sobrevivientes escapaban a lo largo de la playa, Tepai observó cómo todos menos uno fueron alcanzados y matados por quienes los seguían. Hasta ahora, hemos visto que la práctica de comer carne humana fue utilizada con fines religiosos o de venganza. Incluso en episodios anteriores de este podcast vimos que el canibalismo es usado por varios asesinos con la creencia de que al consumir la carne de sus víctimas ya son suyas para siempre. Pero el canibalismo también fue usado en situaciones extremas como método de supervivencia.
y la guerra es un gran ejemplo de esto. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas recurrieron al canibalismo. Muchos informes escritos y testimonios recolectados por la sección australiana de crímenes de guerra del Tribunal de Tokio e investigados por el fiscal William Webb indicaban que el personal japonés comió la carne de los prisioneros de guerra aliados en muchas partes de Asia y el Pacífico. Esto era por los constantes ataques de los aliados, sumados a la enfermedad y muerte ocasionados por el hambre. Según el historiador Yuki Tanaka, el canibalismo era a menudo una actividad sistemática, conducida por escuadrones enteros y bajo la dirección de oficiales. Javildar Changdi Ram, un prisionero de guerra de India, testificó: el 12 de noviembre de 1944, el Kempeitai decapitó a un piloto aliado. Yo vi esta escena desde atrás de un árbol y observé a algunos de los japoneses, cortando carne de sus brazos, piernas, caderas, nalgas y llevársela hacia sus cuarteles. La cortaron en pequeñas piezas y la frieron. El oficial de más alto rango condenado fue el teniente general Yoshio Tachibana, quien con otros 11 japoneses fue juzgado en relación con la ejecución de pilotos estadounidenses y al canibalismo de al menos uno de ellos. Pero si hablamos de situaciones en donde se tuvo que recurrir al canibalismo como método de supervivencia, el más famoso es el accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya de 1972, que terminó estrellándose en los Andes y donde los sobrevivientes tuvieron que recurrir a la antropofagia. Este evento, al igual que las tribus que hoy en día siguen comiéndose a los suyos con fines religiosos, es tema para otro capítulo. Si este capítulo ha sido de tu agrado, no dudes en revisar los demás. Síguenos en Twitter como @sombras_podcast. Nos vemos en la próxima.